Soy Daniel Cao y soy miembro de la Asamblea de Investigadoras de Compostela. Y este es un vídeo para dar una pequeña charla o una pequeña explicación de los puntos esenciales de la LOSU, de la nueva ley de universidades que propone el Ministerio. Entonces, este vídeo sale un poco por una charla que precisamente di en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago, que tuvo bastante buena acogida y salió bastante bien. Y tuvimos un problema con la grabación, con lo cual, pues la idea era grabar ahora un pequeño vídeo por si a alguien le puede resultar de interés lo que se va a comentar aquí. Entonces, mi idea es tocar esencialmente los mismos puntos de la charla. Es importante remarcar que esto lo estoy diciendo a fecha de 12 de diciembre. De hecho, mañana precisamente hablaré luego, a lo largo de aquí de la pequeña charla, que durará del orden de 50 minutos, un poco más, em, pues hablaré de los distintos trámites que tendrá que seguir sufriendo la ley y es posible que parte de su contenido pues acabe llevando alguna modificación, ¿no? Por los trámites parlamentarios. Entonces, claro, si uno quiere hablar de la LOSU y de la Ley de Universidades en España, a mí quizás me gustaría empezar haciendo una vista hacia atrás y de cuál es la primera vez o cuáles son así digamos, los primeros conatos que se pueden considerar de una ley de universidades en España. Entonces, haciendo algo de historia precisamente de las leyes de universidades en España, quizá lo que nos encontramos es que la primera ley en la cual se menciona la educación universitaria es la llamada Ley de Instrucción Pública, esta que aparece aquí señalada de 1857, que se conoce más bien como la Ley Moyano, que hizo el ministro Claudio Moyano en su momento. Entonces, esta ley es fundamentalmente famosa por haber garantizado la educación primaria para todas las personas en el Estado español. Pero sí que es cierto que hacía alguna mención precisamente a las universidades, de las cuales decía que esencialmente pues su coordinación y su gestión pues dependía del Estado. Entonces realmente no tenemos una ley de universidades hasta la primera ley que se aprueba, que es esta que pone el OUE, que es la Ley de Orgánica de Universidades de España, española, si no me equivoco, creo que es el nombre exacto, que es del año 1943. Es una ley de la primera época del franquismo, ¿no? Y viene a legislar un poco, pues precisamente estas cuestiones de las universidades, si bien es cierto que como cualquier ley del franquismo y especialmente de esa época, pues tiene sus puntos bastante oscuros. Es interesante mencionarlo, hubo un intento de ley universitaria, íntegramente universitaria, una ley de bases para la reforma universitaria en el año 33, durante la primera parte de la Segunda República Española, pero precisamente por la inestabilidad política nunca se llegó a aprobar y lo único que hay son borradores. Entonces, es curioso cómo precisamente esta ley de bases de la reforma universitaria, que nunca se llegó, como decimos, nunca se llegó realmente a formalizar como ley, pues su nombre es casualmente o no casualmente coincidente con el nombre de la ley, de la primera ley, digamos, de la España democrática sobre las universidades, que es la ley de la reforma universitaria, la ley del año 1983. Quizá también vale la pena mencionar que hubo en 1980 un intento por parte del gobierno de UCD de hacer una ley de universidades que sustituyera la ley franquista del año 43, pero no gozó de demasiado éxito y también quedó en un borrador o en un proyecto que nunca se llegó a aprobar. Con lo cual, realmente, leyes de universidades, hasta el año 83 tenemos la ley de instrucción pública, que es de enseñanza en general, aunque tiene una mención a las universidades, la ley franquista del año 43 y la ley de la reforma universitaria del año 83. Quizá los artículos, por mencionar algunos artículos representativos de esta ley de la reforma universitaria, pues quizás probablemente valdría la pena señalar esto de que el rector es elegido por el claustro, porque realmente, aunque parezca una evidencia, esto evidentemente en la ley de la época franquista no era así. Además, hay una serie de artículos que quizá tienen cierto interés mencionarlos para luego compararlos con lo que pasó en leyes posteriores como la LOU o en la propia LOSU. Me gustaría remarcar este en el cual dice que los asociados más el profesorado visitante supondrá menos del 20% del personal que será titular de universidad y catedrático de universidad. Es decir, es una forma de limitar, si se quiere ver así, las figuras temporales, ¿sí? Que en este caso eran los asociados y los visitantes, fundamentalmente. También hay algún artículo que dice que, por ejemplo, que las plazas se podrán ocupar de modo vacante como mucho por un año.
Y también otro artículo en el cual se habla de un régimen retributivo común establecido por el gobierno. Parece interesante recordar estos tres artículos, intentar recordarlos, porque se verá que quizás no hemos avanzado tanto con respecto a cuestiones que yo considero pues bastante básicas, ¿no? Entonces, la LRU se demostró a finales de los 90 que tenía una serie de carencias. En particular, se hablaba bastante de la precariedad, porque aunque sí que es cierto que estos asociados y estos visitantes estaban controlados, el porcentaje hasta un 20%, los ayudantes no entraban en ese cupo. También es cierto que aún así era un porcentaje bastante elevado. Por otra parte, había una falta de personal doctor bastante grande en ese momento en las universidades, en el sentido que existían figuras en la LRU que quizás a alguna gente le suenan, con más años en la institución, como los catedráticos de escuela universitaria y los titulares de escuela universitaria, que no requerían del título de doctor para ejercer la docencia en las universidades. Ciertos sectores que había en ese momento, pues también consideraban que el personal que diese clase en las universidades, en general, debía de ser personal doctor. Todo ello, sumado también a una situación de endogamia, que es una constante realmente a lo largo de la historia de las universidades españolas y no es algo que haya cambiado especialmente, pues generaban una cierta sensación de que quizás pues, la ley de reforma universitaria, para la redundancia, pues necesitaba una reforma. Todo esto, junto al hecho de que precisamente había habido un cambio de gobierno en el año 1996, en el cual entró el Partido Popular, pues fomentó la idea de hacer un cambio en esta ley. Quizás desde la óptica del Partido Popular también, pues darle un corte más neoliberal a la ley universitaria. Entonces, esencialmente, hay dos etapas diferenciadas por lo que fue la creación de la LOU. Una relativa al primer gobierno del Partido Popular, en el cual estaba de ministra de Educación Esperanza Aguirre, que inicialmente pues, sí, empezó a entablar conversaciones con los agentes sociales para aprobar una ley, aunque bueno, tuvo sus más y sus menos, y Esperanza Aguirre, por esos u otros motivos, pues acabó dejando el cargo en el año, no me acuerdo, a finales de la década de los 90, 98, 97, no recuerdo ahora mismo. Bueno, lo que hizo fue que entró el ministro Mariano Rajoy como ministro de Educación. Y quizá con una perspectiva más dialogante fue capaz de llegar a un acuerdo con ciertas organizaciones sindicales, como en el caso de UGT o de comisiones obreras, para intentar pues, entablar unas conversaciones que dieran lugar a una ley de universidades con cierto consenso, vamos a decirlo así. Esto es lo que se llama, si uno busca las noticias y busca en Internet, pues habla de esto como el Plan Rajoy. Claro, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucede es que en el año 2000 el Partido Popular gana las elecciones generales con mayoría absoluta. Y al ganar las elecciones generales con mayoría absoluta, se nombra de ministra a Pilar del Castillo, en este caso como ministra de Educación, y entonces se adopta una estrategia mucho menos negociadora, si se quiere decir así, respecto a la LOU, y mucho más de imposición, pues desde el punto de vista de parte de la sociedad, de un dogma neoliberal bastante fuerte, apostando en ciertas cuestiones, pues por una dinámica privada, se podría decir así, o fomentando cierto tipo de cuestiones en la ley que, bueno, que generaron un alto rechazo social. Entonces, se puede ver que, por ejemplo, aquí, pues esta noticia que hay de La Voz de Galicia, si no me equivoco, en la cual habla de que 30.000 universitarios de toda Galicia salen a la calle contra una ley rechazada por rectores, profesores y estudiantes. Generó tanto oposición, tanto de las propias universidades, muchas de ellas, como del propio sector estudiantil. Es más, fue tal la polémica que Aznar, en una entrevista que le hicieron en aquel momento, llegó a calificarlo, cuando se encontró con la manifestación algún día, como un lío de mucha gente por la calle. Aquí hay dos fotos tomadas de diversos medios de comunicación, en las cuales, pues precisamente, pues, se pone de manifiesto el volumen, ¿no?, de las protestas contra la LOU. Entonces, ¿qué es lo que cambiaba la LOU? O quizás cuáles eran algunos cambios reseñables, probablemente. Bueno, uno de ellos era esto que estábamos comentando del proceso de la necesidad, digamos, o que sentía la necesidad de iniciar unos procesos que se llamaron los procesos de habilitación, por el cual, pues para acceder a cierto tipo de plazas, como eran las titularidades o las cátedras universitarias, había que concurrir a un proceso que esencialmente, y dicho de modo simplista, en lo que consistía, era en que, bueno, pues por ejemplo, en determinada área se van a sacar 5 cátedras en España en el año 2003 y entonces se hace un concurso para ese año para habilitar
a 5 personas y nada más que 5 en esa área en el año 2003 para, digamos, tener esa habilitación a catedrático. De algún modo es como el proceso de acreditación que existe actualmente, pero con la diferencia de que estaban limitadas la cantidad de habilitaciones que se podían dar y eran procesos más parecidos a lo que puede ser un examen o un concurso. También, como comentaba antes, lo que se hizo fue, digamos, llegarse al fin de las titularidades y las cátedras de escuela para intentar, pues, continuar con, intentar llegar a esa situación en la cual el personal docente de las universidades, pues, fuese doctor. Aunque a día de hoy no es totalmente cierto, porque hay ciertos casos, como puede ser el caso del profesorado sustituto, que no tiene por qué ser así, pero mayormente que sea doctor. Y también se les daba mayor poder al Consejo Social, que era una de las cuestiones que quizás también suscitaba más polémica sobre los nuevos títulos a impartir. La LOU se vio modificada por el gobierno de Zapatero en el año 2007 con una modificación de la propia LOU que se llamaba la llamada LOMLOU, la Ley de Modificación de la LOU, que esencialmente cambiaba los procesos de habilitación por los de acreditación que ahora conocemos y quizá los consejos de universidades que antes, además de los rectores de las universidades, tenían pues otros representantes en las mismas, ¿no? Pues esencialmente pasó a ser un órgano fundamentalmente de rectores universitarios y, digamos, no con tanta injerencia externa, si se quiere decir así. A mayores, pues hay unas disposiciones, y uno va a la LOMLOE, hay unas disposiciones que desde mi punto de vista son bastante reseñables e importantes de señalar. Por una parte, se habla de una disposición adicional decimocuarta, en la cual se dice que se publicará un estatuto del estudiante universitario. Esto fue publicado en el año 2010 y yo recomendaría encarecidamente a que cualquier estudiante universitario lo lea, porque buena parte de sus derechos están recogidos ahí. Em, Luego, se hablaba también precisamente de la publicación de un estatuto de PDI. Estatuto de PDI que nunca se llegó a publicar, pero que si uno busca un poco por internet, pues es capaz de encontrar ciertos borradores. Si no me equivoco, creo que la negociación se acabó en el año 8. Si no fue en el año 8 fue poco después. Y quizás un poco consultando, desde mi punto de vista personal, consultando más bien por las informaciones que tuve hablando con gente que estuvo medianamente implicada en estas cuestiones, parece ser que el estatuto se dejó de negociar fundamentalmente porque parecía en ese momento más urgente negociar la ley de la ciencia que se publicó en el año 2011 y que luego tuvo una modificación precisamente en el año 2022. Entonces, este estatuto de PDI nunca se llegó a publicar, lo único que se pueden consultar son borradores. Pero es interesante, quiero decir, importante recordar que su publicación estaba dicha en la LOMLOE que se iba a publicar, aunque nunca llegó a ser. Em, Se habla de orientación docente, orientación investigadora. Es decir, se distingue, digamos, que posibilidades, digamos, de que el PDI está más orientado a docencia o a investigación y que incluso eso tenga repercusión en la cantidad de docencia que tiene o las exigencias que se le hacen de docencia o investigación. Y se habla incluso de la posibilidad de reorientar esta orientación a medida que el tiempo avance, si una persona pues, está más orientada hacia la investigación en ciertos periodos o más orientada hacia la docencia, que parece, desde mi punto de vista personal, una cuestión positiva, ¿no? O una cosa a tener en cuenta en futuras negociaciones. Se habla también de una cuestión como es la movilidad del PDI y los convenios de intercambio que están ya recogidos en la LOSU, pero que en este momento se hacía bastante hincapié en su necesidad. Hay también un artículo, como pone aquí, que, que realmente pues, habla de la posibilidad de que una vez que se habla de un expediente administrativo, es decir, cada vez que una persona trabaja en una universidad pública, cuando esa persona se traslada de una universidad a otra porque gana una nueva plaza, de algún modo que ese expediente que tenga se porte y se interpreta a partir de la ley que cuestiones como los trienios que tiene reconocidos en su universidad de origen, pues automáticamente deberían de reconocerse en la universidad de destino sin necesidad de que se realice ningún trámite, de modo que este expediente administrativo se porte, por así decirlo, este historial, ¿no? Se habla también, y es importante reseñarlo, de la ocupación interina de las plazas por máximo 2 años. En este momento es importante recordar que decía que en la LRU la ley dice que sería como máximo un año. En el momento en el que se introduce la LOU, em, las plazas de sustituto en la práctica se utilizan muchas veces
para ocupar interinamente pues, una plaza hasta que se saque a concurso. Y si no estoy equivocado, en la LOU no aparece ningún tipo de limitación temporal hacia esto. Y se habla precisamente en el Estatuto del PDI de un máximo de 2 años. Importante recordar entonces que con respecto al LRU esto supone un empeoramiento de un año. Luego hablaremos de la situación actual en la LOSU. De los artículos 14.6 y 17.7, si bien es cierto que no está escrito negro sobre blanco, se puede desprender que existe una cierta base argumental para que el salario, en el caso de instituciones, sea proporcional a la dedicación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, si una persona sustituta a tiempo completo cobra 1.500 euros, pongamos, pues entonces no puede ser que una persona sustituta a tiempo parcial que tenga como dedicación el 75% de un tiempo completo de dedicación docente, deberá cobrar el 75% de ese salario, del 100% de los 1.500 que comentaba antes, y no cantidades mucho inferiores, como sucede en la realidad, que rondan más bien el 50%, por ejemplo, en ese caso. Esto no está escrito así específicamente en la ley, pero en base a estos artículos que comento ahí, pues realmente se puede inferir un poco ese sentido. Desde luego que hubiera sido material que hubiese sido útil para batallar por esa cuestión. Pero bueno, el estatuto en cualquier caso nunca fue aprobado. Em, Antes de hablar de la LOSU en sí misma, me gustaría hacer no sé muy bien cómo decir, un pequeño comentario sobre cómo se aprueba una ley para saber en qué momento estamos de la LOSU y qué procesos fue sufriendo. Entonces, en una ley, esencialmente, se sufren estos pasos en la aprobación de la misma. Esencialmente, hay unos dos primeros trámites de informes y de audiencia de información pública que esencialmente lo que tratan es de que las personas individualmente o los agentes sociales pues opinen sobre el contenido de la ley y sugieran ediciones al texto en el caso del punto 2 o incluso antes de tener ningún tipo de documentación, pues que aporten ideas, si se le quiere llamar así. Estos dos primeros puntos, como digo, son puntos de consulta o de recabación o de recabar información. A continuación, se presentan unas enmiendas al articulado o a la totalidad del proyecto, una vez que se ha presentado el proyecto de ley. Una vez que se realizan esas enmiendas, se pasa a la comisión del Congreso para que se consideren estas enmiendas, se haga la votación respectiva y se elabore también un dictamen. Eh, Después de realizarse este dictamen, se debate y se vota en el Pleno del Congreso sobre este dictamen y las enmiendas que no se hayan incluido, es decir, las enmiendas que se incluyen en la comisión pasan a integrar parte del dictamen y las que no estén incluidas, pues entonces se pueden volver a votar en este primer pleno del Congreso. Posteriormente hay un debate en el Senado en el cual se pueden añadir nuevas enmiendas, esencialmente, y una vez que se añaden nuevas enmiendas en el Senado, si fuese el caso, hay un debate de nuevo en el Congreso para ver si se ratifican estas enmiendas que han sido presentadas en el Senado o no. Aquí, un poco en función a los días que os pongo, uno se puede hacer la idea de cuánto tiempo tarda tramitar una ley, pero en la realidad es mucho más porque entre algunos de estos pasos a veces hay parones mucho más grandes, como veremos que sucedió en el caso de la LOSU. Entonces, eh, ¿por qué la LOSU es una ley orgánica del sistema universitario? ¿Por qué es orgánica? Bueno, en España las leyes orgánicas, si uno va a la Constitución, se dice que son las que están relacionadas con los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la educación. Lo que es importante de una ley orgánica es tener claro que no tiene una posición de superioridad jerárquica dentro de las leyes, es decir, una ley orgánica no manda más que una ley ordinaria. Pero sí que es cierto que por ser orgánica, respecto a su aprobación, hay algunas especificidades. En particular, y aunque en este caso no nos ocupa tanto, pues no puede ser propuesta por iniciativa popular, una ley orgánica, pero quizá lo más importante en términos de aprobación es que en este último paso que comentaba en el Congreso, después de haber un debate sobre las enmiendas del Senado, hay una votación de conjunto sobre el total del texto. Es decir, una vez que está enmendado y que ya sabemos cómo es el texto definitivo, hay una última votación. Y lo que es importante es que en esta última votación además, se necesita mayoría absoluta para que la ley se apruebe. Entonces, realmente, todo lo de la LOSU comienza con un estatuto. Si os suena a alguno de vosotros, esto de la LOSU empezó cuando Castells habló de la posibilidad de aprobar un estatuto de PDI, que esto, si lo pensamos, realmente pues lo que venía era recoger un poco la intención de la época del gobierno de Zapatero, en el cual quedó ese estatuto de PDI que fue
fallido en su momento porque no se llegó a aprobar nada. Entonces, Castells en su momento plantea este estatuto y habla de la posibilidad, bueno, de crear un estatuto del PDI que regule las figuras y en particular, quizás una de las cosas que levantó más polémica en su momento fue el hecho de que se valorase la posibilidad de crear catedráticos laborales y de algún modo paralelizar la carrera funcionarial típica de las universidades a una carrera más bien laboral. Es cierto que algunas comunidades pues ya tienen, digamos, en esta dirección, quizá tienen también ya un peso de la plantilla laboral importante, como puede ser, por ejemplo, el caso de Cataluña, pero bueno, esto se catalogó desde muchos puntos, desde diversos medios, como una forma de americanizar la universidad en el sentido de llenarla de personal laboral en vez de personal funcionario. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este estatuto? Bueno, que no salió bien, no salió adelante, en el sentido de que hubo muchas dificultades negociadoras. Aquí hay diversos titulares del mundo, si no me equivoco, y el de arriba este del observador del sistema universitario, en el cual, pues bueno, ves que Castells reconoce la dificultad de llegar a un consenso, Castells, bueno, a la derecha, Castells renuncia a su proyecto de americanizar la universidad, y en diciembre Castells dimite como ministro de Universidades. Entonces, al final, la situación que se ve es que no es viable, pues, no es viable de aprobar este estatuto de PDI. Y como no es viable aprobar este estatuto de PDI, pues lo que se llega es a la situación de querer aprobar entonces una ley del sistema universitario. Esto es previo incluso es previo a la renuncia de Castells como ministro, es decir, cuando él ve que no es viable aprobar este estatuto del PDI, pues se lanzan a la posibilidad de hacer, pues entonces una reforma integral de la ley, de la LOU, que realmente no sea tal reforma, es decir, que sea una nueva ley de universidades. Eh, bueno, si uno busca precisamente aludiendo a los trámites a los trámites de la LOSU, pues la consulta pública previa está fechada en el 8 de julio del 21. Pero si uno busca información, o por lo menos yo lo que he buscado, uno no es capaz ya de encontrar el enlace en cuestión existe, pero no funciona. Entonces estamos hablando, para que os dais cuenta, aproximadamente desde que estamos grabando este vídeo, de hace un año y medio. Poco después está el trámite de audiencia pública, del cual tampoco podemos encontrar información actualmente, pero me gustaría reseñar la fecha en la cual se ve 24 de septiembre de 2021, aproximadamente 3 meses antes de la renuncia de Castells como ministro. Bueno, tras un año de negociaciones, hay en el medio un cambio de ministro en diciembre del 21, como decíamos, sale Castells y entra Subirats y se abre un nuevo periodo de negociación para intentar pues, dotar de contenido a la ley de universidades. Fijaros que, como decía antes, la audiencia pública es del 24 de septiembre del 21 y realmente si os fijáis, el debate de enmiendas a la totalidad es prácticamente un año después, con lo cual prácticamente hubo un año de recogida de ideas, de debate y de, bueno, de búsqueda de acuerdos para intentar pues, buscar un proyecto de ley de algún modo que tuviese los apoyos suficientes. Este proyecto de ley está mencionado más hacia adelante en la presentación, si no me equivoco, se aprobó como proyecto de ley por el Consejo de Ministros allá por julio precisamente del año 22. Con lo cual, eso estamos hablando de prácticamente un año de negociaciones, ¿no? Entonces, inicialmente hubo 3 enmiendas a la totalidad de esta ley. Eso quería decir que si se aprobaban las enmiendas a la totalidad, pues entonces que el texto tendría que volver para otra vez, digamos, a iniciar su periplo. Pero el Congreso, pues tumbó las 3 enmiendas a la totalidad, que en este caso fueron presentadas por el Partido Popular, por Vox y por Junts. Además, se presentaron 803 enmiendas al articulado. Si no me equivoco, el plazo de enmiendas estuvo abierto hasta el 13 de octubre. Aquí se mencionan algunas de ellas. Quizás una de las más conocidas sea esta, relativa a que los títulos universitarios aquí no sean expedidos por el rey. Más bien es que lo que dice la ley en su redacción actual es que los títulos serán firmados por el rector, pero en nombre del rey y que esta condición del nombre del rey pues que sea eliminada. Esto es posible que también venga motivado porque en uno de los borradores de Castells, no recuerdo en cuál, se hablaba de que no había ninguna mención, digamos, al rey. Con lo cual, pues quizás en alguno de estos textos no estaba y al aparecer aquí, aunque ya aparece en la propia LOU, pues es posible que sea uno de los motivos por el cual pues precisamente se presentaron estas enmiendas. Em, el PNV, aquí se habla de varias enmiendas que ha presentado, se habla del Gobierno y Más País sobre una enmienda, por ejemplo, para negociar que los colegios mayores que segregan por sexo
para prohibir que los colegios mayores que se segregan por sexo que se adscriban a universidades públicas. Bueno, entonces, ¿en qué situación está la ley ahora mismo a 12 de diciembre del año 2022? Bueno, la situación en la que está es la siguiente. Fijaos que la tramitación, si uno va a la web del Congreso, está catalogada como urgente. Está catalogada como urgente, pero decimos que la audiencia pública empezó hace año y medio. La publicación, pues como veis aquí, es de finales de junio, principios de julio. El plazo de enmiendas del 1 de julio hasta el 14 de octubre, con 5 ampliaciones de una semana, con lo cual al final estos plazos que decíamos de presentación de enmiendas realmente existe la posibilidad de postergarlos, con lo cual al final pues se acaban expandiendo mucho más el tiempo de leyes, el tiempo hasta que se publica una ley. Fijaros que todo ese tiempo de negociación entre la audiencia pública y de la discusión de las enmiendas, pues realmente también fue prácticamente de un año, con lo cual esto dilata mucho los tiempos de aprobación de una ley, a pesar de que, bueno, la tramitación aquí estaba calificada como urgente, ¿no? Em, Después de, de este debate a la totalidad, en el cual no prosperan las enmiendas a la totalidad, pues actualmente la ley se encuentra en una fase de dictamen en el cual, pues es mañana, día 13 de diciembre, se van a votar sobre las 803 enmiendas que fueron presentadas y se van a ver cuáles se incluyen en el texto de la LOSU y cuáles no. Recuerdo que la LOSU posteriormente tendrá que ir, como decíamos antes, tendrá que ir al Congreso, que irá el 22 de diciembre, para ver si alguna de estas enmiendas que no se aprueben en la Comisión de Universidades se aprueban en el Congreso. Eh, a mayores, luego irá al Senado, en el cual se podrán presentar nuevas enmiendas y en caso de añadirse alguna enmienda en el Senado, tendrá que ser ratificada en el Congreso, donde además habrá una votación de conjunto final, como ya os anunciaba, al ser una ley orgánica. Esta votación final, os recuerdo que tenía que aprobarse por mayoría absoluta. Entonces, a partir de la aritmética parlamentaria actual, uno más o menos puede intuir aproximadamente por dónde pueden ir las vías para la aprobación para la aprobación de la LOS, que tiene que ser con 176 votos, por lo menos. Entonces, las coaliciones quizá más probables son el propio gobierno, es decir, PSOE y Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Más País, probablemente, y quizás, desde mi punto de vista, hay dos alianzas que parecen naturales, que es el apoyo del Partido Nacionalista Vasco o bien el apoyo de Bildu y el BNG, probablemente. Quizás es posible que, claro, que alguno de estos partidos que se mencionan aquí, bueno, pues que se intercambie por algún otro que también pueda prestar los escaños suficientes para tener el apoyo. Si Ciudadanos apoyase el proyecto de ley, pues quizá, por ejemplo, no sería necesario el apoyo del PNV o de Bildu y el BNG o incluso de Más País, pero bueno, quizás dado los pactos, ¿no?, que ha habido últimamente, pues quizá las coaliciones más probables realmente pues parecen estas dos. Esto tiene cierta relevancia porque luego cuando hablemos de las enmiendas presentadas por ciertos grupos políticos, parece razonable pensar, aunque lo veremos mañana, día 13, que quizás pues alguno de estos grupos no pues exigirá de algún modo que alguna de las enmiendas que presenten sea aprobadas pues para dar su apoyo evidentemente a la ley, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo está estructurada la LOSU? Bueno, la LOSU está estructurada en 10 títulos, además de una exposición de motivos y un título preliminar, y unas disposiciones adicionales transitorias y finales. En esta charla, esencialmente, lo que me interesa es hablar de un título muy concreto, que es el título 9, que es el régimen específico de las universidades públicas, que uno puede pensar que realmente estoy focalizándome en una parte muy concreta de la ley, pero no es menos cierto que supone del artículo 38 al 94, en una ley que tiene menos de 100 artículos. Entonces, al final es un porcentaje de la ley bastante amplio. Estos títulos realmente se parecen bastante a lo que había ya en la propia LOU, o las pequeñas diferencias que tienen, pues realmente quizás no hay tantas cosas que llamen poderosamente la atención. Aunque hay alguna que quizás sí que un poquito y la mencionaré desde mi punto de vista. Em, Fijaos que además, precisamente este régimen específico de las universidades públicas, y lo veremos cuando desglosemos un poquito más lo que es el título 9 realmente es a lo que hubiera afectado fundamentalmente un estatuto del PDI, del personal docente investigador. A mayores, en las disposiciones adicionales, transitorias y finales, se recogen algunas cosas también de bastante interés desde mi punto de vista. El texto de referencia que voy a utilizar es el que está en la web del Congreso, es el del 1 de julio de 2022. Aunque intentaré probablemente, en cuanto se aprueben las enmiendas, hacer una pequeña reversión de esta charla o algunos matices, algunos comentarios para actualizarla a la situación en ese momento.
Bueno, entonces, en estos capítulos del título 9, estos 5 capítulos, esencialmente, ¿qué se menciona? Bueno, pues por una parte, se habla del régimen jurídico de las universidades públicas y quizás con mayor novedad, desde mi punto de vista, una cosa interesante que hay es que se menciona la necesidad de que las universidades tengan ciertas unidades básicas, como de igualdad, de diversidad. También se habla de una defensoría universitaria, aunque ya existe a día de hoy. Em, y quizá, pues, desde mi punto de vista, es la mayor novedad que hay aquí respecto al capítulo 1. Respecto al capítulo de régimen económico, se dicen ciertas párrafos bonitos, si se quiere decir, como por ejemplo que las universidades tendrán suficiencia financiera, se dice que se harán planes plurianuales que tengan en cuenta la financiación basal, tanto estructural como singular, de la, tanto singular como estructural de la universidad, e incluso una financiación por objetivos también. Por ejemplo, respecto al personal técnico de gestión y administración y servicios, se habla del derecho a una carrera profesional, que tampoco estaba recogido antes. Pero quizás me gustaría incidir, sobre todo, en el capítulo 2 y en el 4, en la gobernanza de las universidades, es decir, los órganos de gobierno de las universidades, cómo se eligen, qué funciones tienen, qué novedades hay con respecto a las leyes previas, y también respecto bueno, cómo está ahora mismo, cómo se va a clasificar el personal docente e investigador y qué novedades hay con respecto al título, bueno, digamos, a la descripción análoga en el caso de la LOU, que cambia y que se mantiene aquí. Entonces, como decía, el texto de referencia es el del 1 de julio del 2022 y hay pues ciertos artículos que, bueno, que efectivamente pues que se pueden mencionar o que quizá pues llaman un poco más la atención, como es precisamente esto que comentábamos de la firma del rector en nombre del rey, que ya estaba en la LOU, pero como dije antes, en algún borrador de Castells pues llegó a no estar. Se habla de fomentar la ciencia abierta en unos ciertos plazos, incluso fomentando los acuerdos con las editoriales. Se habla de reforzar la Conferencia General de Política Universitaria, y que ya se hablaba de ella en el Blow, y del control de precios públicos y de la cantidad de plazas. Se habla de la creación del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado y que además las universidades tendrán que tener su propio Consejo de Estudiantes. Digitalizar fondos bibliográficos e incluso desaparece la mención a los créditos blandos, que la gente que recuerde, digamos, las discusiones todas de la época de la LOU, pues era una de las cosas con la que se era más crítico, que es que si uno va a la LOU, cuando se habla de las ayudas o becas para poder estudiar, también se habla de la posibilidad de tener, digamos, créditos en condiciones favorables para poder financiar los estudios. Un poco algo parecido, salvando las distancias, a lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los cuales la gente se endeuda para pagarse la carrera. Esta mención, por ejemplo, en la LOU ya no está. Bueno, entonces, respecto a gobernanza de las universidades, ¿qué novedades nos trae la LOSU? Bueno, quizá desde mi punto de vista trae una novedad, a mí particularmente peligrosa o que no me gusta nada, que es relativa a la composición del Consejo de Gobierno. Entonces, la LOSU en general, o sea, buena parte de ella, los temas espinosos los suele delegar a estatutos. Pero de cuando en cuando sí que deja alguna frase que habrá que ver si queda en las versiones definitivas de la misma, bueno, que en algunos casos pues, puede tener unos efectos muy notorios, sean positivos o negativos, en este caso desde mi punto de vista bastante negativos, que dice que un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno serán elegidos por el rector o rectora, cosa que no estaba en la ley actual, no estaba en la LOU, ni en la modificación en la LOU. Entonces, repito, un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno elegidos por el rector o rectora. Cuestión que desde mi punto de vista mina bastante la democracia de la ley, ¿no? La democracia del Consejo de Gobierno, en este caso, de la elección de los representantes en Consejo de Gobierno. Respecto a los consejos de departamento, también hay una pérdida de democracia, porque no se regulan específicamente en la LOSU, cosa que sí que pasaba en la LOU. Y entonces en la LOU se decía que el Consejo de Departamento estará integrado por los doctores miembros del departamento. Cuestión muy razonable si uno lo piensa desde el punto y hora en que, por ejemplo, el departamento aprueba el POD. Y como el departamento aprueba el POD, pues es razonable que estén representados todos los doctores miembros del departamento. No obstante, en este caso, en la LOSU, pues se delega en los estatutos la composición de los otros órganos colegiados, que es donde se mete los consejos de departamento. Entonces, al final, pues realmente,
no, es decir, no está garantizado que los doctores sean que los doctores miembros del departamento se vayan a ser miembros del consejo, salvo que los estatutos de la universidad lo hagan así. Esto incide un poco más en la línea que os comentaba antes de que la LOSU delega muchos aspectos que incluso la LOU no lo hacía a los estatutos. Respecto al rector y su elección, pues se hablan de ciertas facultades del rector, como es la de nombrar personal eventual, en virtud del artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, a pesar de que, bueno, dice que esta cantidad de nombramientos que puede hacer estará limitada por los estatutos, de nuevo, con lo cual se apela a los estatutos para limitar, pues eso, la cantidad de nombramientos eventuales que puede realizar el rector. De personal eventual, digamos, en virtud del artículo, del citado artículo 12. Respecto al conjunto de electores para la elección de rector, sigue siendo esencialmente como en la LOU, a pesar de que hubo un amago, si os acordáis, en el año 21, en el cual se llegó a proponer la posibilidad de que la elección a rector la hiciese un órgano específico de la universidad, en el cual pues estaba, digamos, de algún modo cuantificado cuánto tipo de representantes tenía que haber entre el PDI, incluso miembros del Consejo Social, si no me equivoco, ¿no? Pero al final esta enmienda, pues esta posibilidad de elección del rector no llegó a nada y sigue a ser un sistema parecido al que había la única novedad es que la elección ya no es por 4 años y luego, en caso de reelección, por otros 4, sino que es por un único mandato de 6 años que es improrrogable. Además, se habla de que antiguamente la persona candidata a rectora tenía que ser una persona catedrática. A día de hoy simplemente tendrá que ser funcionaria y además lo que digan los estatutos. Podrían imponer algún tipo de restricción adicional. En este sentido, conviene señalar una singularidad de los estatutos de la Universidad de Santiago, que es precisamente donde di la charla, y quizás sucede en más universidades, que es el caso, no sé si alguien una vez se fijó, en cómo está redactada la ley de universidades, tanto la LOU como la LOS están redactadas igual, que es cómo hay que proceder en caso de que se presente una única persona a rector. Entonces, en ese caso, si uno acude a la LOU o a la LOSU, la reacción es clara. Y la redacción lo que dice es que esa persona, en caso de que no saque más del 50% de los votos ponderados, pues entonces se entiende que hay que volver a convocar esas elecciones. Es decir, que esa persona no se la puede investir como rectora. Pero en el caso de los estatutos de la Universidad de Santiago, por ejemplo, originalmente no están así hechos. Entonces, ahí en ese caso se dice que, bueno, que en la LOSU y en la LOU se habla de los votos válidamente emitidos, con lo cual, en principio, los votos en blanco son votos válidamente emitidos. Pero, por ejemplo, en el caso de Santiago, los votos en blanco no se interpretan dentro de este cómputo, cosa que parece bastante discutible. Em, Respecto al capítulo 4 del PDI de las universidades públicas, está dividido este capítulo 4 por secciones, con un articulado previo de carácter general. En este articulado previo, yo quizá lo que señalaría más es que el PDI funciona a tiempo completo, no puede compatibilizar con la privada, y que se habla de que el laboral temporal no podrá suponer más de un 8%. Antes era un 20% de la plantilla. Y dice excluidos profesores asociados de las ciencias de la salud y ayudantes doctores. Claro, para hacer un análisis comparativo, habría que volverse al LRU del año 83, en el cual, si os acordáis, decíamos que era un 20%, excluyendo precisamente a profesorado asociado y profesorado visitante. Entonces, aquí, en ese momento, en el año 83, no existía el profesorado ayudante doctor, pero ahora sí. Entonces, decir que no podrá suponer más de un 8, pero que solo a los ayudantes doctores, que son una parte importante de las universidades, habría que hacer los números en cada universidad concreta, pero es posible que estés haciendo algo realmente más precario de lo que estaba en la ley del año 1983, que el porcentaje de profesorado temporal sea mucho más alto de un 20%, porque al final este 8% es totalmente ficticio en cuanto uno añade los ayudantes doctores, evidentemente. Se habla de un mínimo de un 50% funcionarial, que realmente es peor que lo que dice la LOU, porque la LOU habla de un 51%, e incluso un borrador de Castells llegó a mencionar un 55%. Y se habla además de que este PDI tendrá que estar adscrito a uno de los, si no me equivoco, 20 ámbitos de conocimiento recientes que aprobó el Ministerio. Entonces,
También se habla de la posibilidad de realizar movilidad, manteniendo la adscripción a la entidad de origen, incluso se hablan de planes para financiar esto. Entonces, uno de los ejes de la LOSU busca ser la movilidad del PDI, fomentar la movilidad del PDI. E incluso se habla incluso de planes de formación inicial y permanente del profesorado, que concretaré un poquito más cuando hable precisamente, por ejemplo, de novedades respecto a la figura de ayudante doctor, que se habla de un curso inicial para formación docente. Respecto a los tipos de PDI, los tipos de PDI esencialmente que se establecen en la ley son estos 9. Algunos de ellos son esencialmente similares a los ya existentes: catedrático de universidad, titular de universidad, funciona exactamente como antes. Permanente laboral es lo que sería contratado doctor esencialmente, y de hecho va a ser muy equivalente en muchos de los casos, porque las acreditaciones para contratado doctor serán válidas para permanente laboral, los contratados doctores podrán transformarse a permanente laboral, con lo cual esencialmente es un cambio de nombre. Los ayudantes doctores, el profesorado emérito, y luego ciertas figuras como los sustitutos, los visitantes, los asociados o los distinguidos, que estos son nuevos de esta ley, que son susceptibles de fraude. Los distinguidos veremos si al final acaba siendo así o no, pero los asociados, los visitantes, los sustitutos han sido probablemente las figuras a través de las cuales se ha cometido más fraude en el sistema universitario español en los últimos 20 años. Y aquí tengo esta pequeña tablita, esencialmente, en la cual pues dice si son personal funcionario, si es necesario acreditación, si es necesario realizar una estancia previa para acceder a esta figura. Esto es una novedad de la cual hablaré luego. Si los tribunales son externos o internos, y se habla también de la duración de la figura y de la docencia que podrá tener, que podrá tener dicha figura. Em, Esencialmente, por señalar algunas cosas, por ejemplo, bueno, pues fijaos que hay alguna novedad, como que los oyentes solo tengan 180 horas, un año más de duración de contrato. Los eméritos, por ejemplo, está todo fijado por estatutos, en principio, todo este tipo de cómo se les seleccionará, la duración del contrato o la docencia que se le podrá meter. Y hay incluso algún caso de pequeñas indefiniciones, como puede ser la docencia de un visitante, que en principio, tal y como está la ley, no especifica cuál es su cantidad máxima, aunque se interpreta un poco que por contexto que debería ser 240 en el caso más, digamos, de más docencia. En algunos casos, de hecho, no se recoge ni siquiera la necesidad de hacer tribunales para otorgar esas plazas. Entonces, como comentaba antes, muchas de estas figuras que estaba comentando, la de sustituto, la de visitante o la de asociado, son figuras que se han prestado históricamente a fraude. Por ejemplo, las de sustitutos, por relatar casos recientes, sin poner nombres de universidades ni personas, hay universidades donde se han empleado plazas de sustitución, por ejemplo, para cubrir puestos de personas fallecidas. Hay universidades en las cuales, por ejemplo, se ha utilizado falsamente a profesores visitantes que eran egresados de la propia universidad para cubrir docencia. Se ha utilizado muchas veces el hecho de que gente se dé de alta falsamente de autónomo para que pueda concurrir a plazas de profesorado asociado. Este tres tipos de plazas, el instituto visitante y asociados, como digo, han sido constitutivos de la mayor cantidad de fraudes en el sistema universitario español, lo cual no quiere decir que algunas de ellas no sean necesarias, pero sí que es cierto que tienen que estar muy controladas porque digamos que se puede hacer un uso peligroso de las mismas. Principales novedades respecto a las figuras existentes. Respecto al profesorado ayudante doctor, hay 5 principales novedades. En general, se habla de que nadie va a poder estar más de 6 años bajo esta figura, salvo interrupciones en el contrato, como permisos de paternidad-maternidad, bajas médicas, o otro tipo de circunstancias, ¿no?, que hagan un parón en ese tiempo. Actualmente eran 5 años, con lo cual esto, si lo observamos, realmente supone una pérdida, ¿no? Digamos, una precarización de un año más de un contrato temporal. No es necesaria, además, acreditación, en principio tal y como está redactada la ley ahora mismo, para concurrir a estas plazas de ayudante doctor, aunque se habla de que esta acreditación va a tener o puede tener un carácter preferente durante los 2 años siguientes a la aprobación de la ley de universidades nueva, de la ley de la LOS. Se habla también de la necesidad de realizar un curso de formación docente en el primer año de ayudante doctor, que la capacidad docente no sean 240 horas como hasta ahora, sino que sean 180. Se entiende que para potenciar un poco la investigación, y de una evaluación intermedia incluso a los 3 años, que lo que no va a poder es implicar la rescisión de contrato.
Todos este tipo de cuestiones que menciono aplican a los ayudantes doctores que firmen a partir de la aprobación de la LOSU, pero no, en principio, a los que, por una disposición que hay al final de la ley, a los ayudantes doctores que tengan el contrato en vigor, estas condiciones no les aplican, sino que les aplican las condiciones iniciales que tenían en su contrato de partida que firmaron ya en su momento. Respecto al profesorado asociado, se sigue un poco con el mismo perfil que tenía en la LOU. Se habla de expertos con trabajo fuera de la universidad que estén, bueno, vinculados a un área que tenga necesidades docentes. Se hace mención específica, algo que yo creo que es positivo, que es que el fin de contrato, pues se tendrá porque o bien se acabe la necesidad docente, o bien porque se acabe precisamente esta vinculación a un trabajo externo a la universidad, pero que la rescisión podrá ser a final de curso, para no romper el contrato a mediados de curso con todos los daños y prejuicios que tiene, pues tanto para la persona que imparte la clase como incluso para el alumnado, ¿no? Se habla de una capacidad docente de 120 horas máximo, que es una limitación respecto a lo que se podía hacer antes, porque antes había asociados, por ejemplo, P6, que tenían 180 horas. De aquí este límite se excluyen los de ciencias de la salud y se limita bastante el hecho de que no puedan realizar labores de coordinación o gestión, ¿no? Se interpreta, por ejemplo, que no pueden ser, pues, por ejemplo, directores de departamento, si se quiere decir así. Em, Respecto al contrato, siguen siendo contratos a tiempo parcial, pero es cierto que ahora son contratos indefinidos. Entonces, además estos contratos están fuera de la oferta de empleo público, quizá con lo cual esta es la novedad más importante, que es que serán indefinidos en vez de contratos esencialmente de duración limitada, como venían siendo hasta ahora, de duración prefijada. En el caso del profesorado sustituto, se habla de que tenga que haber una causa objetiva para realizar la sustitución. Incluso por la propia redacción del artículo 80, este en cuestión, se desprende que los profesorados sustitutos se puede utilizar interinamente para la cobertura de futuros puestos permanentes. Se habla de que el contrato de profesorado sustituto, como mucho, aquí no lo he dejado así, lo he dejado escrito al final de todo, como mucho puede durar 3 años. Entonces, no habla de que en caso de que se utilice interinamente para la cobertura de un futuro puesto permanente, no se habla de que esto tenga una limitación más grande que los 3 años, con lo cual estaríamos hablando de 3 años para cubrir una interinidad. Quiero remarcar que la LRU del año 83 establecía un año, con lo cual es un empeoramiento de dos, originalmente era un año y ahora son 3 años, desde la LRU del año 83, con lo cual es un empeoramiento en términos de porcentaje, un empeoramiento de un 200%. ¿Sí? Entonces, realmente, yo creo bueno, que quizás deberíamos reflexionar, ¿no? De si realmente, pues, estos 3 años, pues, deberían de ser probablemente bastante menos, por lo menos en el caso de las interinidades. Eh, Se habla también de que la docencia asignada no pueda ser superior a la que tenía asignada la persona sustituida y que no implicará tareas de coordinación o gestión más allá de lo que puede ser la propia docencia, si pudiera acabar significando coordinar, por ejemplo, alguna materia, por ejemplo. Se hable de la posible prórroga del contrato en caso de mantenerse las causas, pero como decía antes, nunca más de 3 años. Quizá también deberíamos de pensar de si es razonable esta cantidad, más o menos, teniendo en cuenta también de que son contratos que, como mencionaba antes, están en condiciones muy precarias, sobre todo en el caso en el cual la dedicación no sea muy alta. Estamos hablando, por ejemplo, de contratos que a día de hoy se están pagando 800 euros, o en el caso incluso, por ejemplo, de una P3, pues del orden de 400, 500 euros por ese tipo de contratos. Con lo cual son contratos, como digo, muy precarios que realmente, pues, deberían de, para empezar, no ser tan precarios y emplearse exclusivamente en cuestiones de sustituciones necesitadas y muy bien justificadas las causas, desde mi punto de vista. Se habla también, como decía antes, del profesorado emérito, que habla de que tendrá que ser PDI jubilado de la propia universidad, y se deja aquí sí que una total libertad a los estatutos para prácticamente regular todo lo que es relativo a su profesorado emérito, aquí en el artículo 81. Respecto al profesorado permanente laboral, como dije antes, es esencialmente el profesorado contratado doctor. Entonces, quizá una de las novedades es que puede ser a tiempo parcial, si hay una petición justificada por parte del interesado, y la acreditación, como hasta ahora la de contratado doctor, se podrá obtener por la ANECO o por la agencia autonómica. Incluso podría haber acuerdos de reconocimiento entre comunidades. Eh, Como decía, es tan equivalente a contratado doctor que la acreditación para contratado doctor se considera totalmente válida para concurrir a plazas de PPL, de profesorado permanente laboral. Y como comentaba también antes, se puede llegar a solicitar también la transformación de la plaza que uno ocupa como contratado doctor para PPL.
Respecto al profesorado visitante. Y aquí empiezo, como voy a hablar antes un poco de los institutos, de estas figuras que quizás son, de algún modo, que es posible, digamos, o es frecuente que se realice fraude con las mismas. Se habla de, en principio, de la elección de un perfil experto por 2 años máximos que esté pensado para atraer talento de fuera por un tiempo limitado. El hecho es que la figura de profesorado visitante se ha utilizado fraudulentamente en ciertas universidades. Aquí están los ejemplos de las universidades de la Comunidad de Madrid para realmente contratar a personas que realmente no tenían el perfil de visitante. Aquí podéis ver varios titulares del País, del Diario y de algún otro periódico. De las universidades Rey Juan Carlos y Carlos III abusan de los profesores visitantes para cubrir su plantilla ordinaria. La Complutense contrata a profesores ilegalmente. Escándalo en la UC3M. Denuncian fraude de ley a la hora de adjudicar plazas a profesores visitantes. Entonces, realmente habría que replantearse si esta figura es necesaria, especialmente además existiendo la figura del profesor distinguido, que es difícilmente distinguible de esta, salvo por unas cuestiones que comento ahora a continuación. En el caso del profesorado distinguido, se ya, digamos que se invoca mucho la ley de la ciencia para decir que qué condiciones van a regular la figura de profesor distinguido. Se habla simplemente de que tendrá un máximo de 180 horas docente y se habla de que tendrá que ser personal internacionalmente reconocido. En el caso de visitantes se ha hablado de un perfil experto, ¿no? Parece que quizás distinguido pues es más excelente, si se le quiere llamar así, se entienda la excelencia en ciertos términos que tampoco queda desde luego muy clara. Pero esencialmente parece apelar un poco al mismo tipo de figura y habrá que ver si realmente no acaba realmente en un sumidero parecido al que acabó la de profesorado visitante, que es para un uso impropio de la misma. Entonces, realmente yo creo que había que reflexionar seriamente si estas figuras, primero, son necesarias y aún en caso de ser necesarias, pues si realmente no conviene regular mucho más su utilización y limitarlas mucho más, precisamente porque se ha demostrado que históricamente se han prestado a fraude. Respecto al tema de acreditación, como comentaba antes, los ayudantes doctores en principio ya no necesitarán, tal y como está redactada la ley hoy en día, ya no necesitarán acreditación. Pero sí que existirá acreditación para profesorado permanente laboral, que era como contratado doctor, como decíamos, y titular y catedrático. Se habla que en el caso titular y catedrático, la comisión de acreditación tenga expertos internacionales y quizás la mayor novedad es que va a ser requisito para tener esta acreditación el hecho de haber realizado estancias pre o postdoctorales de movilidad, como dice aquí, en universidades o centros de investigación, y para no cogerse las manos, dice, de acuerdo con los criterios establecidos reglamentariamente. En algún borrador de la época Castel, si no me equivoco, se llegó a hablar de que esto, por ejemplo, era, si no me equivoco, un año, y creo que luego llegó a aparecer 9 meses. Yo creo que llegaron a aparecer en varias redacciones, pero realmente era una cuestión muy polémica. Entonces, al final se optó, como decíamos, por estos enunciados que aparecen en la LOU, como comentaba bastantes veces, en el cual se apela a estatutos, se apela a un desarrollo reglamentario superior y no queda en absoluto claro realmente qué es, o sea, cuánto se va a pedir de estancias internacionales y en qué condiciones. ¿Sí? Eh, bueno, perdón, de estancias, que ni siquiera se menciona que sean internacionales en este caso. Se habla también en la ley, en una de las disposiciones que hay al final, de que la gente que esté ya integrada en la carrera del PDI, esta es una denominación particular que he puesto yo, en el sentido de que se habla fundamentalmente de profesorado que ya esté como ayudante doctor, como permanente laboral, titular o catedrático. A esta gente se le excluye de la necesidad de realizar dicha estancia, cosa que también fue fruto de mucha discusión, porque desde estos sectores se argumentaba también claro, que estas figuras pues, precisamente estaban dedicadas a día de hoy a la docencia y que no tenían la facultad física como para realizar una estancia en el extranjero, en otra universidad, mientras tenían que dar a veces pues, 240 horas de docencia a lo largo de todo el curso y que tampoco tenían pues, la posibilidad de irse un año fuera, ¿no? Salvo que se concediese de algún modo pues, algún tipo se fomentase algún plan, ¿no? para realizar esto y se diese garantía de poder realizar esta estancia. Con lo cual, al final, esta gente se la acabó excluyendo de esta obligación. Bueno, respecto a lo que son los concursos, se dice que todo el PDI de las universidades y también el personal de la ley de la ciencia que contraten las mismas, pues accederá por la vía de los concursos. Y se dice que se salvarán de este caso, pues el profesorado visitante, el profesorado distinguido y el profesorado emérito. Se habla de una cuestión positiva, yo creo, de las más positivas de la ley desde mi punto de vista, que es
que hay que notificar con debida antelación al Ministerio para que esto conste en un registro público de concursos del PDI. Es decir, que no haya que estar buscando, cuando uno está buscando plazas para volverse a España, si está en el extranjero, que no tenga que estar actualizando las páginas de las 50 universidades españolas para ver realmente pues, en qué momento se publica un concurso en una de ellas, sino que tengan que constar todas en este registro público de concursos. Se habla también de la necesidad de tribunales, se habla de que los tribunales serán paritarios, se habla de que los tribunales serán mayoritariamente externos, incluso en tipos de plaza, que no lo era así hasta el momento, como por ejemplo son las plazas de sustitutos. De nuevo dice, en los términos que se establezcan reglamentariamente. Se queda excluido el caso del profesorado asociado, en el cual, por ejemplo, los tribunales aquí son internos. Incido que precisamente el profesorado asociado era una de las figuras en las cuales se hacía más fraude. En los visitantes tampoco van a ser elegidos por concurso, con lo cual al final estamos un poco en las mismas de que realmente estas figuras se van a poder seguir utilizando realmente para mal contratar, en caso de que algunas universidades o algunas áreas quieran, a, a figuras, digamos, pues empleando figuras que no deben de ser y probablemente con procedimientos poco transparentes como poco. Respecto al régimen de retribuciones, dice que, bueno, que salvo ley autonómica, que va a venir determinada esencialmente por el convenio colectivo. Y se habla también de la posibilidad de fijar complementos, como sucede actualmente, como los complementos de los trienios, sexenios, quinquenios. Como novedad, se habla de la posibilidad de que las universidades puedan establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales. Y añade la coletilla esta de mediante procedimientos negociados y transparentes, que también pues, habrá que ver efectivamente qué acaba siendo, ¿no? Pero en teoría, pues bueno, se podrían establecer estas retribuciones adicionales, aunque tendría que quedar claro a quién se la aplican y en qué condiciones y por qué. Respecto al profesorado de la Unión Europea, quizás una de las novedades más interesantes es que a ese profesorado se le va a considerar acreditado para la figura similar en España a la que ya ostenta actualmente. Es decir, si se tiene una persona en Francia que está ejerciendo un puesto análogo al de profesor titular, pues entonces esa persona esencialmente se considera acreditada para profesor titular en España, por ejemplo. Se pone la coletilla de si este reconocimiento entre España y el otro país es mutuo, aunque hay alguna enmienda también en este sentido, con lo cual habrá que ver cuál es la redacción final de esto. Se habla también de fomentar los programas de movilidad, siendo uno de los objetivos la renovación metodológica dentro del espacio europeo de educación superior. Comentarios generales desde mi punto de vista sobre la ley y luego paso rápidamente a mencionar cosas que se echan en falta y las enmiendas que se han presentado. Bueno, pues la ley esencialmente, aquí dije nació como modificación de la LOU, sí, realmente nació como un estatuto, o intentó nacer como un estatuto de PDI, pero realmente acabó como una nueva ley. Y me gustaría llamar la atención en que hasta qué punto puede ser razonable y hacer una cierta crítica de que si precisamente el hecho de intentar aprobar un estatuto de PDI suscita tanta polémica porque no hay un consenso, entonces que la solución para lo mismo sea hacer una nueva ley de universidades, que evidentemente, pues como parece razonable, necesita de un consenso mayor. Em, Se amagó en su momento con incluir la mención dual de los títulos y también de los grados abiertos, y hablar de y incluir los grados abiertos. Pero también era una cosa que suscitaba bastante polémica en la ley de universidades en su momento y se acabó por aprobar en un real decreto. Con lo cual, al final, yo creo que también, de nuevo, pues es una cosa que remarca a veces la necesidad de negociación y que muchas veces realmente no se llega a llevar a cabo, porque si la solución para una cosa que suscita polémica es, en vez de incluirlo en una ley o en un estatuto, es decir, bueno, lo metemos en un real decreto, pues quizá desde mi punto de vista también, pues bueno, debería de llevarnos a reflexión, ¿no? Se amagó en su momento con la paralización laboral de la carrera funcionarial en las universidades, precisamente con la creación de estas figuras de los catedráticos laborales en su momento, que al final, pues en el estatuto o sea, en la LOSU no están, aunque en una de estas versiones del estatuto del PDI de Castells, pues sí que figuraban. Como decía, ya no hay mención a estos créditos blandos para financiar los estudios de los universitarios, de las personas universitarias. Y, y la ley, pues es cierto que procura limitar la endogamia, como puede ser, por ejemplo, con tribunales externos, incluso para las plazas de profesorado sustituto, pero si bien en algunos aspectos, pues realmente la favorece, porque sigue sin controlar el tipo de plazas de profesorado asociado, sigue sin controlar las plazas de profesorado visitante, se elimina la acreditación para ayudante doctor, que desde mi punto de vista, pues era otro filtro antiendogámico,
que a día de hoy pues desaparece, en principio con la redacción que hay actual de la ley, y quizás lo que me parece más grave es la pérdida significativa de la democracia en las universidades. En particular, el tercio de representantes que puede elegir el rector o rectora en consejo de gobierno, que los doctores del departamento en principio no sean miembros del consejo, salvo que así lo dispongan los estatutos, creo que son pérdidas democráticas que realmente habría que reflexionar sobre las mismas. Y quizás también un último comentario de que la ley se lava mucho las manos en el sentido de que los temas polémicos serán establecidos reglamentariamente, lo decidirán los estatutos, con lo cual en muchos temas calientes pues decide no entrar y no mojarse cuando realmente pues quizás sí que era probablemente necesario tomar partido en una dirección, ¿no? Em, Respecto al capítulo 10, quería hacer una mínima mención, porque se habla de las universidades privadas, y claro, a las universidades privadas no les aplica el capítulo 9, que es del régimen específico de las universidades públicas, con lo cual no les aplican del artículo 38 al 94. Entonces, por ejemplo, ahora ya no se les exige un mínimo porcentaje de profesorado acreditado, si bien es cierto que en alguna de las enmiendas que se presentan, ahora se les pide el 60%, y quizás es posible que esta enmienda, o bastante probable que esta enmienda acabe prosperando, porque es una enmienda presentada por el gobierno, es decir, tanto por PSOE como por Podemos conjuntamente. Entonces es posible que sí que acabe prosperando y sí que se les exige un mínimo de profesorado acreditado. Sí que se les pide actualmente un porcentaje mínimo de profesorado doctor. Se intentan democratizar un poco, de modo que la participación quede garantizada de los distintos sectores de la comunidad universitaria de la universidad privada, pues que quede garantizada su participación. Por ejemplo, se dice que el PDI tendrá peso mayoritario en cuestiones académicas y será consultado en la elección del rector. Se habla de una inversión en investigación como mínimo de un 5%. Se habla, por ejemplo, de que las universidades privadas tendrán que tener defensoría universitaria, que en principio, hasta el día de hoy, no tenían que tener. Em, Se habla, además, también se dan unas disposiciones transitorias y bueno, en ellas se hace mención, por ejemplo, a la creación de los nuevos estatutos y que una vez que se hagan estos nuevos estatutos acordes a la LOSU, pues tendrá que haber una renovación del claustro y del Consejo de Gobierno, y todo esto tendrá que ser realizado, los nuevos estatutos y estas renovaciones, en 2 años. Se da también una regla para la finalización de los mandatos en curso, porque se pasaría, como comentamos antes, a un sistema de mandatos de 6 años, no solo para el rector, sino también, por ejemplo, para los decanos o directores de departamento. Entonces, se da una regla de cómo va a ser esta conversión. En particular, se dice, si no me equivoco, pues que en el caso de la gente que esté en segundo mandato, pues que acabará su mandato de 4 años, y en el caso de la gente que esté en primer mandato, pues se dice cómo se realizará. Ahora mismo, en particular, se puede leer en la ley, ahora mismo no recuerdo si se continúa el mandato hasta los 6 años o si se permite un segundo mandato de 4. Em, se habla de la transformación de las acreditaciones vigentes. Como decía, la de contratado doctor pasa a ser la de profesorado permanente laboral. La de ayudante doctor será mérito preferente durante 2 años, como comentábamos antes, lo cual es delicado hasta cierto punto, porque habrá que ver si la NECA sigue acreditando, si esto acaba saliendo así, habrá que ver si la NECA sigue acreditando durante 2 años, porque si no se acabaría en una situación en la cual pues existe un mérito preferente, que habría que interpretar también qué significa mérito preferente, un mérito preferente que no se podría, si la NECA en algún momento deja de acreditar, no se podría conseguir, pero habría gente que sí que lo tendría, con lo cual ahí generaría pues, un problema de igualdad de oportunidades, ¿no? Y se habla también de 2 años para adaptar los procesos de acreditación de titular de universidad y profesor permanente laboral. Se habla también de la creación, ahora sí, de un estatuto de PDI, como el fallido de Zapatero del año 8, que no llegó al final a aprobarse, pues de realizar un estatuto de PDI a partir de aquí, que habría que ver también qué contenidos tendría. Bueno, entonces, ¿qué se echa en falta desde mi punto de vista? Pues por una parte, una cosa en la que yo creo que no ha habido nada de mención, y a mí me parece que es bastante relevante, es intentar desarrollar un poco las implicaciones del artículo 23 de la ley esta del régimen jurídico del sector público. Esta ley lo que dice, en el caso particular, si lo aplicamos a las universidades, uno podría entender que a partir de esa ley dice, bueno, ¿y quién puede evaluarte, por ejemplo, en una asignatura? ¿O quién puede ser miembro de un tribunal, por ejemplo, de una plaza a la que te presentes? Estas cosas que nos suenan a todos, de que no puede ser tu hermano, no puede ser tu primo, no puede ser tu tío, bueno, pero igual un primo tercero sí.
Entonces, esto está muy pensado en el caso del régimen jurídico del sector público, sobre todo para relaciones de amistad, relaciones de parentesco familiar. Pero en el caso de la universidad hay una cosa que cobra mucha importancia, que es precisamente el hecho de relaciones científicas entre la gente, es decir, que sea coautor de no sé cuántos artículos en los últimos años, que haya sido tu director de tesis. Entonces, este tipo de cuestiones no están nada desarrolladas en la ley y deberían de estarlo para saber qué se considera legítimo y qué se considere legítimo a la hora de integrar un tribunal en función de las personas que se presenten, porque quizás hay situaciones de conflicto de interés claro en las cuales pues hay gente que debería de no participar en los tribunales o de recusarse, claro, o ser recusada. Y esto no se desarrolla en absoluto. Se habla también, una cosa que sería necesaria es simplificar las homologaciones y semejantes. Por ejemplo, una persona que venga con un título extranjero que no esté esperando años para que se le reconozca su título aquí. Yo incluso en casos personales y cercanos, que me resultan cercanos, pues conozco casos, por ejemplo, de 5 años a la espera del reconocimiento de la homologación de un título en este caso, bueno, de un país extranjero. 5 años, como decía. Se habla, por ejemplo, estaría bien precisar en el artículo del profesor sustituto el tiempo máximo para la cobertura definitiva de una plaza que se ocupa interinamente. Recuerdo que en la LRU era 1 año y aquí en principio, si no pone nada, pues podría ser hasta hipotéticamente los 3 que dura un contrato de profesorado sustituto. Se deberían de implementar claramente algunas de las medidas que comenté, yo creo que del Estatuto del PDI del año 2008, y si no es en este texto, será en el Estatuto, debería ser en el Estatuto del PDI siguiente, y se debería precisamente de establecer unas retribuciones mínimas. A día de hoy no hay ningún tipo de retribución mínima para un ayudante doctor o para un contratado doctor, salvo por convenio colectivo, pero no está prefijado en el Estado, y eso, desde mi punto de vista, no debería de ser así. Debería de haber unos mínimos estatales, si bien autonómicamente o en un convenio colectivo se puedan negociar unas cantidades superiores, pero debería de haber unas garantías mínimas y el Estado se debería de responsabilizar de esto. Em, quizás alguna de las cosas, desde mi punto de vista, que podía tener positiva la ley BERT era que se establecían unas reducciones por investigación, en las cuales pues, el profesorado podría dar algunas cantidad menor de horas que las 240 que tenga establecidas, en caso de que pues, tenga estos descuentos por investigación. Y quizás sería una forma de recoger parcialmente aquello que se recogía en el Estatuto del PDI de la orientación docente o la orientación investigadora. Em, Desde luego no haría falta, no sería buena práctica tanta delegación en estatutos como hacer al OSU y desde luego, y yo recargo que para mí es uno de los puntos más negros de la ley, debería de haber mucha más democracia en la composición de los órganos, ¿no? Entonces, respecto a las enmiendas que se han presentado y que se van a debatir el día 13, con lo cual probablemente, salvo que alguien vea el vídeo durante el propio día 13, pues ya estarán algunas de ellas aprobadas y otras no, pero quizás es interesante verlas. Pues de las enmiendas que me han llamado más la atención y que parecen que de algún modo pues tienen cierto carácter neutro, que algunas de ellas son positivas para lo que es el contenido de la ley. Por ejemplo, la enmienda esta 4 de Compromís y la 295 de Ciudadanos habla de la posibilidad de reconocer automáticamente títulos extranjeros, grados, másters, doctorados de otros países. La enmienda de Compromís habla en general, las dos aluden especialmente a la Unión Europea y en el caso de Ciudadanos se hace una especificidad que en el caso de países extranjeros, pues Ciudadanos hace como una descripción de algunos países, ahora mismo no recuerdo, creo que se habla de Australia, Corea del Sur, Estados Unidos, para los cuales este proceso de reconocimiento fuese automático, esencialmente. Compromís y BNG presentan una enmienda que habla de la gratuidad de matrícula para estudiantes universitarios. Si no me acuerdo, en el caso de Compromís, creo, y hablo de memoria de nuevo, era una enmienda, si no me equivoco, creo que para la primera matrícula, y en el caso del Benega creo que está redactada de modo general. Esta información toda que comento, o sea, que lo estoy comentando de memoria, también, por favor, cogedla con pinzas y notificadme, claro. Cualquier tipo de error que haya, estoy abierto a cualquier tipo de comentario y rectificación, ¿no? Em, Respecto a quién puede convocar paro académico, se reconoce el derecho a paro académico en esta ley, que no lo había comentado antes, y en principio la ley dice que será el órgano de representación de los estudiantes, que en este caso será el Consejo de Estudiantes, este es que mencionábamos que tendría que tener la universidad. Pero bueno, hay enmiendas de la CUP, de RC, de Bildu, que hablan pues precisamente de la posibilidad de que esto lo convoquen asociaciones digamos, que se dediquen a representar a los estudiantes y no necesariamente este órgano que esté integrado en el funcionamiento de la universidad. Quizá sobre el tema sobre el cual se presentan más enmiendas es sobre el hecho de quién puede ser rector.
Entonces, esencialmente hay enmiendas de diverso tipo en las cuales, por ejemplo, pues la gran mayoría de partidos, fundamentalmente los partidos catalanes y vascos, tanto en Cataluña como en Euskadi, como comentábamos antes, el profesorado laboral, pues tiene más preponderancia y más peso. Entonces, algunas de estas enmiendas, por ejemplo la de RC o la de Junts, están en la línea de que el profesorado permanente, pero laboral, también pueda ser rector, porque en principio la redacción de la LOSU, si os acordáis, estaba restringido a funcionarios. La enmienda del PP es para que se vuelva a la redacción de la LOU, en la cual solo pueden ser catedráticos, y las de la CUP, si no me equivoco, habla de que cualquier profesorado, cualquier tipo de profesorado, en principio, pueda ser rector. Youth per Cat promueve una enmienda en la cual pues, habla de que que el profesorado pueda ejercer una institución por más de una causa. Esto tiene cierto interés porque lo que fomentaría o lo que permitiría es que los contratos de profesor sustituto no estuviesen tan fragmentados, es decir, que no hubiese sustituciones tan pequeñas y que quizás, pues, acumulando sustituciones se puedan hacer sustituciones a tiempo completo, sobre todo en departamentos o en áreas grandes y que no sean contratos tan precarios, precisamente por lo que comentábamos, que cuando son pocas horas los salarios son francamente malos e insuficientes. Quizá desde mi punto de vista se presenta lo que es la enmienda quizá que eh, más, no sé cómo decirlo, dignificadora de la actividad que se realiza en las universidades y quizás a mí una de la que particularmente más me gustó de todo el texto es esta 127 del BNG, en la cual se dice que toda actividad de investigación esencialmente deberá ser considerada una actividad laboral. Esto se puede ver un poco como una declaración de intenciones de que hay mucha gente en España, que es un hecho, que está realizando un trabajo, que realiza la realización de una tesis doctoral, y esta gente no está contratada. Y lo que hay que hacer es dotar a la administración de recursos, y yo creo desde mi punto de vista que elaborar discurso de que esa gente está trabajando y esa gente debe de tener un contrato y nadie puede estar, o sea, no se debería de... Cualquier persona que esté realizando un doctorado debería de tener un contrato para realizar dicha actividad, ¿no? Entonces, se habla también de que los mandatos deberían ser de 4 años en vez de 6, precisamente por una cuestión más bien de índole democrática, ¿no? De que un único mandato de 6 parece menos democrático que dos mandatos de 4. Em, Más País habla de que se excluya a los ayudantes doctores precisamente en esta excepción en la cual se computaba el 8% de temporalidad, es decir, que dentro de ese como mucho 8% de temporales se incluya también el profesorado ayudante doctor y que no se lo excluya de esa cuenta para que no se falsee el número, como decíamos antes. Ciudadanos habla de la introducción de un Consejo de Transparencia y Integridad. Eh, Tanto Ciudadanos como Bildu hablan o comentan el hecho de quitar el tercio de Consejo de Gobierno que se elija a dedo por el rector. Esquerra Republicana habla de la necesidad de que la oferta de contratos predoctorales forme parte del financiamiento estructural de la universidad, cuestión que es bastante interesante porque se entiende entonces que precisamente que financiar contratos predoctorales es parte de lo que la universidad necesita estructuralmente para funcionar. Hay menciones respecto a la acreditación para ayudante doctor. En el caso de Esquerra Republicana, aboga por mantenerla y que no se elimine. Y en el caso del Partido Popular, hace una especie de, no sé muy bien cómo decirlo, de división en función de si la persona ha gozado de un contrato predoctoral o no, para el hecho de que sea necesaria acreditación o no. Pero digamos que el único partido que aboga por volver a la situación de la LOU en este caso es Esquerra Republicana. Em, Se habla de la Defensoría Universitaria en las universidades privadas, perdón, que antes dije que estaba incluido en el texto y lo que está es incluido como enmienda del Gobierno y de Esquerra Republicana, con lo cual probablemente pues acabe entrando. Se habla del mínimo del 60% acreditado en universidades privadas, que ya comentaba antes, de RC del Gobierno y de Junts per Cat. Y luego hay una serie de enmiendas a mayores, como por ejemplo es esta de Bildu, que me pareció especialmente interesante también, que se habla de la posibilidad de que haya gente que entre en la universidad por experiencia laboral. En particular, gente que no tenga un título universitario y que desarrolle trabajos, en principio que claro, pues que no, evidentemente, trabajos en los cuales pues si esa persona no tiene título universitario, no requiera título universitario, pero quiera tener una cierta especialización para poder acceder a trabajos que sí
requieran ese título universitario, pues que se pueda entrar a la universidad por esta vía esencialmente de experiencia laboral. Se habla también de una herramienta que desde mi punto de vista también es interesante, que es el hecho de cambiar el recurso alzada o potestativo en la universidad por reclamación ante un órgano específico para tal efecto. Que quizás es interesante porque muchas veces la impresión que hay es que los recursos en las propias universidades tienen poco recorrido dependiendo de las circunstancias, porque muchas veces cuando te encuentras una denegación acabas recurriendo contra la persona que te dictó esa denegación o contra el superior inmediato que te dictó esa denegación y en general es complicado o es extraño que acabes obteniendo una respuesta distinta. Navarra Sumo, por ejemplo, presenta una enmienda en la cual esencialmente dice que no se debería, que no se permita dejar plazas desiertas si hay candidaturas admitidas. Una enmienda que desde mi punto de vista puede tener su matiz positivo y alguna también un componente de doble filo, en el sentido de que, si bien es cierto, para evitar precisamente a veces pucherazos que se hacen en las universidades, no es menos cierto también que podría darse el caso de que en una plaza se presentase, por ejemplo, pues solo se presentase una persona y que fuese un perfil totalmente ajeno al área en cuestión. Entonces, sería realmente discutible si la enmienda, pues realmente, eso, si realmente, pues el texto mejoraría con esta enmienda o no, pero en cualquier caso creo que es una reflexión también interesante, ¿no? Y una enmienda que desde luego que a mí me llamó la atención. Em, el PP alude, por ejemplo, a que se haga una mención explícita, al igual que la hay en la ley de la ciencia, ¿no? Pues a que en las universidades, para que las universidades puedan realizar contratos predoctorales. E incluso Junts per Cat hace una mención a que se decreten una serie de usos legítimos para utilizar ítems que están bajo propiedad intelectual sin necesidad de pedir la autorización en cuestión, fundamentalmente para fines educativos o divulgativos. Por ejemplo, pues en el uso de una explicación de una materia, pues que se puedan utilizar materiales que están bajo licencias, ¿no? Simplemente con la finalidad educativa. Esto, si no me equivoco, ya está recogido en algún tipo de ley que hay, pero bueno, en la ley de universidades en cualquier caso no está recogido y sí que parece interesante que apareciese. Y poco más. Muchas gracias bueno, por ver la charla, en caso de quien la haya visto. Siento si en algún momento me he dejado algo en el tintero, si he cometido, por supuesto, alguna incorrección o alguna imprecisión, que por supuesto la corregiré una vez que suba este vídeo si alguien me la señala. Y también procuraré ir haciendo actualizaciones a medida que avance el proceso de la ley. Pero, pero eso, que muchas gracias por escucharme y también quedo dispuesto a cualquier tipo de duda que tengáis aquí en los comentarios del vídeo. Y nada, un saludo y muchas gracias.